el canal de Jesucristo. Y estamos agradecidos con nuestro Dios por su benevolencia para con nosotros, porque Él nos ha regalado un gozo y es un gozo eterno. Quiero compartir con ustedes una porción de la palabra que dice en el Salmo 151, el verso 12, «Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente». En esta ocasión estamos viendo un salmo de David, es un salmo de confesión al Señor, un salmo íntimo con su Padre Celestial. Y tenemos la perspectiva interior de un hombre, el cual está realizando esta confesión delante de Dios, está poniéndose a cuentas con el Dios de la salvación. Es un hombre que abre su corazón al Señor, que abre toda su vida a Él, que confiesa su pecado, que está dispuesto a que el Señor obre en su vida en humillación, en total dependencia de su Padre Celestial. Pero vemos también que David es un rey. Es un líder en toda la extensión de la palabra, tanto políticamente como espiritualmente, también es un líder en lo musical. Vemos todos estos ángulos en la vida de David y es un salmo por el cual nosotros también podemos identificarnos como hijos de Dios o como siervos de Dios, o si estamos en liderazgo, si estamos sirviendo al Señor en la iglesia, en nuestra comunidad cristiana donde nos encontremos, porque en ocasiones podemos encontrarnos sintiéndonos en fracaso total o frustrados de alguna manera, pero vemos que nos encontramos con esta declaración de parte de David. Del rey David. Y es que miramos que David había conocido el gozo de la salvación, el gozo que produce la salvación dada por nuestro Señor. Dice en el Salmo 51, vuélveme el gozo de mi salvación. Quería decir que indicaba que había poseído este maravilloso gozo, que había tenido este gozo o disfrutado de él, y lo indican los salmos. Podemos verlo en el Salmo 9.1, donde nos dice David, te alabaré, oh Jehová. En el Salmo 21, versículo 1 dice, el rey se alegra en tu poder. Vemos cómo David demuestra o da testimonio del gozo que el Señor había puesto en su vida. También en el Salmo 23, el verso 5 decía que su copa estaba rebosando de las bendiciones de Dios, estaba rebosando de las alegrías y del gozo eterno de Dios. En el Salmo 34.1 nos dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. En todo tiempo quería bendecir al Señor. Pero ¿cuáles eran esas razones por las cuales David daba gracias a Dios y se podía gozar en el Señor? Así como tú y yo también podemos gozarnos diariamente en el Señor, podemos gozar y bendecir a nuestro Dios, alabarle cada día de nuestras vidas, y es el gozo del perdón que podemos disfrutar de parte de Dios, o la seguridad que tenemos de nuestra salvación, de ir al cielo, también de la presencia del Señor que nos acompaña diariamente, que nos guía a través de su Espíritu Santo, y de hallar las respuestas de la vida. En eso se gozaba David, en eso nosotros también podemos gozarnos, nosotros también podemos disfrutar del maravilloso gozo impartido de parte de nuestro Dios que viene a través de su salvación. Y es que David vemos que había perdido el gozo de la salvación. Él dice, vuélveme, indica también que no lo tenía en ese momento, que no estaba disfrutando de ese gozo en ese momento, porque es que hay muchos que han tenido, ¿cierto? Estuvieron llenos de gloria, pero que ahora están llenos de pesadumbre, que puede que en estos momentos no estén pasando por las mejores circunstancias. Muchos estuvieron llenos de bendiciones, pero que ahora se encuentran apabullados por las múltiples cargas que nos puede traer la vida. También muchos antes contaban o antes cantaban, pero ahora están amargados, que no tienen gozo, que no cantan ahora al Señor. Muchos antes alababan, pero ahora están con mala cara. Muchos
han perdido el gozo de la salvación que produce nuestro Señor, que produce nuestro Dios. Y es que David sabía o conocía o estaba pasando por este episodio en su vida, pero vemos que había desaparecido la canción en su vida, que el pecado le había robado a David ese gozo del cual podía disfrutar en su vida diariamente, y era consciente de eso, y llega humillado delante de Dios, pidiéndole al Señor en humillación, confesando su pecado y diciéndole: Señor, por favor, devuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente diariamente. David anhelaba ese gozo. David había disfrutado de este gozo, había permanecido en ese gozo, pero en ese momento sentía y estaba en esa ocasión diciendo: Dios, vuélveme el gozo de la salvación. Y es a partir de una oración de humillación, es a partir de una oración de confesión de su pecado, es a partir de que había perdido ese gozo. El Señor, Él sabía que podía devolverse. ¿Y cuál es ese camino de regreso? El recordar que tenía ese gozo, el confesar su pecado y de creer al Señor, de tener la fe, la plena creencia, la convicción de que el Señor podía devolverle ese gozo. ¿Anhelas tú ese gozo nuevamente? O si no has tenido, si no has sentido que has tenido ese gozo de la salvación, ¿anhelas tener ese gozo de salvación de parte del Señor? Nuestra oración diariamente debe ser que el Señor nos dé ese gozo de la salvación, que podamos disfrutar y que podamos conocer ese gozo en nuestras vidas, que podamos decir: Señor, yo te alabaré cada día, yo te cantaré cada día, yo me gozaré en tu presencia cada día. Y para terminar, el Salmo 32 nos da otra perspectiva de este mismo hombre, del rey David, diciendo que bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Dios ha perdonado nuestros pecados, nos ha limpiado de toda maldad. Él murió en la cruz del Calvario por nosotros y nos da ese gozo maravilloso, ese gozo eterno. Y si lo has perdido, si te encuentras en esa circunstancia donde sientes que no hay gozo, el Señor puede volver ese gozo a tu vida. El Señor puede darnos el gozo de la salvación cada día. En esta hora oramos al Señor para que devuelva el gozo de su salvación a cada uno de nosotros, que podamos con humillación, con sencillez de corazón, llegar delante del Señor y decirle: Señor, vuélvenos el gozo de tu salvación. Qué bueno que podamos llegar delante de nuestro Dios y hablarle así confiadamente. Que el Señor les bendiga y que Dios les guarde. Voy a retroceder, siempre para adelante. Yo vine a conquistar la tierra que tú me das, y como Josué me llamaste a conquistar. Desde Santa Marta emite señal Canal Territorio, Canal 78 de TV Norte, Canal Territorio, el canal de Jesucristo.